Buenas tardes, compañeras. Vamos a seguir con la continuidad del curso y esta es la clase número 2 sobre enfermería médico-quirúrgica y sus conceptos básicos. Y para seguir con la clase vamos a hablar unos 30 a 40 minutos sobre lo que es enfermería médico-quirúrgica y cuál es la relación que tiene con ese proceso de atención de enfermería. Recordemos que el proceso de atención de enfermería es nuestra herramienta técnico-científica para poder dar cuidados especializados en cualquier área y en cualquier nivel de atención. Y en la enfermera médico-quirúrgica es fundamental que volvamos a repasar lo que es ese proceso de atención de enfermería donde se sustenta nuestro quehacer técnico-científico en las áreas especializadas como ser quirófano. Vamos a empezar definiendo qué es una enfermera médico-quirúrgica de forma científica. Es aquella enfermera que involucra el estudio, la realización y la aplicación de las técnicas y procedimientos quirúrgicos de alta complejidad. Toda enfermera médico-quirúrgica tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Es que esa enfermera debe de proporcionar una atención óptima y de alta calidad especializada a los pacientes que necesitan someterse a una intervención quirúrgica o tratamiento del dolor, cuyo fin es mejorar la calidad de vida y la recuperación de la salud física de estos pacientes mediante la proporción de unos cuidados especializados de los profesionales de enfermería, procurando preservar la integridad y seguridad de los pacientes. Toda enfermera médico-quirúrgica debe de tener una visión. ¿Cuál es nuestra visión? Nuestra visión es la de proporcionar una atención especializada al paciente quirúrgico, procurando que sea de la mejor calidad a realizar cualquier procedimiento quirúrgico con el mejor equipamiento posible, actualizar protocolos, seguir investigando y proponer en marcha los últimos avances científicos y tecnológicos. Toda enfermera médico quirúrgico debe de acompañar las 4 funciones de la enfermera profesional. Nosotros somos enfermeras que promovemos salud, que tenemos a la par la investigación y mediante esas 2 herramientas se despliega lo que es la administración y la atención directa hacia nuestros pacientes. Ese es el orden cronológico de nuestro proceso de atención de enfermería. Nosotros sabemos que nuestro proceso de atención de enfermería tiene pasos sistematizados, como ser la valoración. ¿Qué es la valoración? La valoración hay de 2 tipos. Hay una valoración objetiva y una valoración subjetiva. Objetiva es todo aquello que vemos y subjetiva es todo aquello que percibimos, que no podemos ver, que cuando damos atención a nuestros pacientes, el paciente nos refiere qué es lo que él está sintiendo, pero nosotros no lo podemos ver. Esa es la valoración. La valoración aplicada a lo que es el área de forma administrativa en quirófano es toda aquella necesidad que nosotros podemos ver a simple vista. Y subjetiva es todo aquello que mediante la administración sabemos que hay un problema, pero que no está palpable o a simple vista. También nuestro proceso de atención de enfermería, después de valorar, nosotros tenemos que diagnosticar. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico es un juicio clínico que establece la enfermera. El proceso de atención de enfermería se puede aplicar en cualquier entorno y en cualquier circunstancia. Así como le aplicamos el proceso de atención de enfermería a nuestros pacientes, así es aplicable a cualquier área y a cualquier servicio. En este caso, a lo que es el área quirúrgica. Los diagnósticos, al igual que en los pacientes, se dividen en diagnósticos reales, en diagnósticos potenciales y en diagnósticos de bienestar. Nuestra área, nuestro quirófano, nosotros podemos diagnosticar y poder hacer un diagnóstico real. ¿Cuál es aquel diagnóstico real? Es aquel que tiene un problema, una manifestación clínica y un factor relacionado. Tiene 3 elementos. El diagnóstico de riesgo es aquel que tiene una característica definitoria y un factor relacionado. Y el diagnóstico de bienestar es aquel que tiene solo
una característica definitoria, o sea, solo una definición, lo que es promoción. En nuestro servicio nosotros sabemos que tenemos diagnósticos reales, que tenemos problemas evidentes que se están manifestando, el cual necesitamos intervenir para poder mejorar el servicio. Y en función a eso es que nosotros vamos a tratar de analizar y poder aplicar nuestro proceso de atención de enfermería de una manera para poder intervenir. Después del diagnóstico, nosotros lo que hacemos, una vez que tenemos diagnosticado, planificamos. ¿Y qué es la planificación? Es algo que nosotros nos planteamos de mejoras. En base a un diagnóstico, nos establecemos objetivos y esos objetivos tienen que ser medibles mediante escalas. Y una vez que nos medimos objetivos, tenemos que plantearnos cómo vamos a dar esas mejoras o esos cuidados en las áreas quirúrgicas. Después de la planificación viene lo que es la ejecución. Una vez que hemos planificado un plan estratégico, lo realizamos para ver cuál es el efecto, cuál es el impacto que puede tener en el servicio. Y después de la ejecución evaluamos qué tan factible puede ser y qué tanto se ha dado el cambio. Por ejemplo, hemos visto que en el quirófano antes las compañeras lo que hacían era que lo que eran los zules de succión, lo que son los cauterios, los colocaban en Sidex. Entonces, con la licenciada Navesi, pues hablábamos ahí a ver si podíamos ver de qué manera le dábamos continuidad y agilizar el proceso de esterilización a gas con los cauterios y los hules de succión, hablar con la licenciada Marixa para ver que siempre tuviéramos hules y tuviéramos cauterios. Creo que ahorita es bastante poco las compañeras que meten hules o casi que ya no los colocan en Sidex. Entonces eso ha sido un cambio favorable porque ha disminuido lo que es el riesgo de infecciones intraquirúrgicas en los pacientes que están sometidos a intervenciones quirúrgicas en el quirófano. Entonces, esa es la evolución. Vamos a tratar de documentar y realizar una investigación para que nos sustente lo que es nuestro curso de enfermería médico-quirúrgica en las áreas, proponer un tema el cual nosotros le podamos dar una indagación, lo podamos valorar, le podamos dar un diagnóstico, podamos planificar, ejecutarlo y evaluarlo a ver qué tan factible puede ser nuestras intervenciones como enfermeras profesionales en los servicios quirúrgicos. Se dice bibliográficamente que las acciones de enfermería médico-quirúrgica están orientadas o están fundamentadas en la teoría de Virginia Anderson, la teoría de las 14 necesidades. La teoría de las 14 necesidades de Virginia Anderson nos da un paradigma de integración, es decir, que el cuidado se centra en las necesidades humanas, orientando a la satisfacción de las necesidades básicas y fundamentales de la persona. Está dirigido hacia la visión global de las personas como centro de la práctica de enfermería, que es lo que sucede en quirófano. Todas nuestras funciones, todo nuestro andar, todo nuestro conocimiento gira mediante la práctica o la buena praxis de la aplicación de los cuidados en esos pacientes. Somos vigilantes de administrativamente gestionar todo lo humanamente posible y bajo las condiciones de amplia esterilidad, de amplia complejidad, que se pueda realizar el procedimiento quirúrgico con la mayor integración posible, con las mejores iniciativas de correctividad y aplicando todos los conocimientos que necesitamos para que ese paciente pueda evolucionar de una manera favorable, evitando lo que son las infecciones intrahospitalarias o tratando de reducir al máximo lo que son las infecciones hospitalarias. Ese es nuestro objetivo principal, el tratar de reducir al máximo lo que son esas infecciones intrahospitalarias en el servicio quirúrgico. Importante que nosotros como enfermeras de quirófano o enfermeras que vamos a ser introducidas a las áreas quirúrgicas sepamos identificar
dos conceptos que son básicos, claves y fundamentales para que podamos ejercer administrativamente con conocimiento científico los cuidados en los pacientes en el intraoperatorio. ¿Qué es una cirugía clásica y qué es una cirugía convencional? Son dos términos bastante importantes para una licenciada en enfermería. Una cirugía clásica es el método de elección para el tratamiento de muchos de los tumores benignos y de la mayoría de los tumores malignos cutáneos. La técnica consiste en la eliminación de los tejidos tumorales mediante la extirpación del tejido afectado con un margen de seguridad. Si nosotros lo aplicamos, este concepto, a nuestra área de trabajo, como es el quirófano del hospital regional, nosotros vamos a ver que la especialidad de oncología, la especialidad de neurocirugía es la que más practica lo que es la cirugía clásica. También neurocirugía podemos observar que hace una combinación con lo que es la cirugía convencional. ¿Y qué es la cirugía convencional? Es la evolución de la cirugía de mínima invasión en las últimas décadas. Ha revolucionado el mundo de la cirugía moderna, combinándose con accesos diferentes a las paredes abdominales utilizando otros orificios naturales del cuerpo humano, como ser el estómago, la vagina, el recto, entre otros. Pero la cirugía convencional es la que se está apoderando y está como que reemplazando lo que es la cirugía clásica. Entonces la cirugía clásica ya se quedó para esas cirugías de alta complejidad de extirpación casi propias de lo que es oncología. Si nosotros vemos en el quirófano, la mayoría de los especialistas o de los cirujanos en las diferentes disciplinas, ortopedia, otorrino, incluso neurocirugía, cuando hace una exploración de senos paranasales, usa mucho lo que es la cirugía convencional. Y esta pues es una como asignación, como tarea, que a medida que usted está en el quirófano, empieza a diferenciar estos conceptos, qué es una cirugía clásica y qué es una cirugía convencional. Que usted en lo que ande supervisando pueda observar, el doctor está haciendo una cirugía clásica, el doctor está haciendo una cirugía convencional, sabiendo usted de forma práctica, fácil y sencilla que una cirugía clásica es la exploración de las cavidades de forma abierta, y la cirugía convencional es cuando estamos explorando o cuando observamos que el médico explora mediante visualización endoscópica. Importante que nosotros sepamos las ventajas de una cirugía convencional en nuestros pacientes. ¿Por qué la cirugía convencional prevalece a favor de nuestros pacientes sobre la cirugía clásica? Y es que la cirugía convencional tiene muchas ventajas para nuestros pacientes, y como somos enfermeras que actuamos en función del bienestar y las mejoras de nuestro paciente, tenemos que saber que una de las ventajas principales y primordiales de la cirugía convencional, y que para eso fue creada, es que hay una reducción de la estancia hospitalaria. Y como enfermeras que manejamos la administración, esto está enfocado en que un paciente que reduce su estancia hospitalaria disminuye o reduce costos para la institución. Hay menos gastos de insumos, hay menos gastos, ¿verdad?, de todo lo que es el área administrativa, y esto favorece a mejorar lo que es administrativamente el manejo intrahospitalario. Las recuperaciones para los pacientes es muchísimo más rápida porque el paciente está con una menor exposición a fármacos que deprimen el sistema nervioso central. Al estar al menos exposición de esos fármacos, la recuperación es muchísimo más rápido. El personal de anestesia tiene como que la mayor facilidad como para poder manejar este paciente, y el paciente se somete a un riesgo farmacológico de mínima invasión. El manejo del dolor, el paciente es más controlado. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la primera clase cuando hablábamos de que anestesia tenía 3 momentos? El momento de inducción, el momento del mantenimiento y el mantenimiento del despertar. El manejo del dolor en el intraoperatorio, anestesia empieza a dosificar lo que es analgesia a partir
del momento del mantenimiento. En el mantenimiento empieza a colocar fármacos para poder reducir y hacer un manejo del dolor más favorable para el paciente. Otra de las ventajas y que tiene mucho que ver con relativamente con lo de las infecciones intrahospitalarias son las cicatrices. Las cicatrices de las cirugías convencionales son más pequeñas, son portales en los cuales tienen un punto, ¿verdad? O dos a lo máximo en esa incisión. Entonces, al haber una herida quirúrgica de poco calibre o una cicatriz muy pequeña, hay menos riesgo de que esa cirugía se pueda contaminar. ¿Por qué? Porque la exploración a la cavidad es muchísimo menor. Entonces el paciente tiene menos riesgo de sufrir infecciones intrahospitalarias. Nuestro quirófano, ¿verdad? También se favorece ya que al promover estas cirugías, nuestras cirugías se van a volver un poco más limpias. Por eso, cuando el servicio de pediatría, como ser el doctor Padilla, nos pide o nos solicite que le ayudemos con el equipo endoscópico, que se nos vengan a la mente estos conceptos de favorecer a nuestros pacientes, más a los que son los niños, ¿verdad? Los niños es un grupo etario sumamente que tenemos que tener en cuenta y a los cuales se les da prioridad. Entonces, a mí me gustaría que a mi hijo lo operaran con una cirugía convencional porque sé que va a estar menos expuesto a un montón de riesgos y que su cirugía va a ser un poco más rápida. Esta cirugía, el aparataje y el colocar todo lo que es el equipo es como un poquito más engorroso, pero el procedimiento en sí es muchísimo más rápido y muchísimo más favorable para el paciente. Por eso nosotros tenemos que siempre ver de qué manera se puede gestionar o podemos avanzar lo que es el proceso de las cirugías convencionales. Cuando nos pida un médico que le ayudemos con el equipo endoscópico, tratemos de que sea factible, ¿verdad? Y pensemos en el paciente para que le podamos dar una mejor evolución. En la cirugía clásica y manejando el concepto, ya sabemos qué es una cirugía clásica y cuáles son las ventajas ante una cirugía convencional. Dentro del área hospitalaria quirúrgica vamos a tener muchos cirujanos que se inclinan más por la cirugía clásica y es que tienen un criterio médico en base a la patología del paciente, en base a toda la exploración y toda la evolución y el historial del paciente. Ellos deciden qué tipo de cirugía van a implementar en ese paciente. Y nosotros como licenciados en enfermería y parte de esa administración y parte de que debemos de tener todo listo para que la evolución en el intraoperatorio, ese cirujano, le vaya de lo más favorable posible en función de la seguridad del paciente. No nos compete a nosotros discernir o opinar si la cirugía la puede hacer clásica o la puede hacer convencional. Sabemos que son criterios totalmente médicos y nosotros no interferimos en qué tipo de técnica va a usar el médico. Lo que sí estamos aptas para poder decir cuál es lo que tenemos disponible para que él pueda llevar la cirugía. Somos parte del equipo desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de mejoras para contribuir a la seguridad del paciente. Bueno, y ya para terminar, como toda clase, siempre se deja una tarea o una asignación para poder aplicar los conceptos que se ven en la clase. Les queda de tarea leer e interpretar y analizar los conceptos del capítulo número 2. Todo lo que está en el libro de base que tenemos, vamos a empezar a leer y vamos a dar como concluido con esta clase que usted ya sabe todos los conceptos que se están plasmando en el capítulo número 2. La siguiente es implementar y empezar a introducir en su trabajo los conceptos de cirugía clásica y convencional en el quirófano, que a medida que usted está en el quirófano vaya empezando a diferenciar qué es una cirugía clásica y qué es una cirugía convencional
y que vaya enfocado a que sus acciones y su función en quirófano va enfocada a mejoras de la seguridad y el bienestar del paciente. También investigar la cartera de servicios del quirófano. Cuando nos referimos a cartera de servicio es qué cirugías ofrece el quirófano. Lo pueden hacer por especialidad o lo pueden hacer por procedimiento. Si lo hacen por procedimiento, tendría que ser procedimientos que sean diagnósticos y procedimientos que sean terapéuticos, o lo pueden hacer por especialidad, como a ustedes más les haga más fácil o como más se les favorezca. Y para documentar como un informe final de la asignatura o del curso, lo vamos a ir haciendo paulatinamente para que al final no se les haga tan difícil. A medida que avancemos en las clases, vamos a ir haciendo este informe para que eso quede como sustento de que ustedes recibieron varias clases, para que de parte del departamento pues se les pueda dar lo que es el diploma. Tenemos que pensar en un tema de investigación, así vamos a sustentar lo que es el curso, mediante una investigación. Vamos a pensar en un tema de investigación, la que más favorezca a todas y la que más les guste, o sea, el tema que más les guste, para poderlo sustentar, y vamos a hacer solo una por todas y que vaya el nombre de cada una, pero sí necesitamos saber qué tema. Cuando empezamos con investigación, no sé si se acuerdan de la universidad, que tenemos que elegir el tema que más nos guste para que la investigación no sea tan engorrosa. Entonces, traten de pensar ustedes en un tema de investigación y así poderme decir qué tema. Ustedes no se preocupen que no lo van a hacer sola. Yo les voy a ayudar a hacer la investigación que documente de que ustedes estuvieron recibiendo tantas clases en el curso. Y bueno, buenas tardes y que la pasen muy bien. Cualquier cosa me escriben. Si tienen alguna duda, algo que no entendieron de la clase, pues con mucho gusto les voy a ayudar y les voy a resolver, ¿verdad? Pasen buenas tardes y espero pues verlas muy pronto. Y bueno, compañeras, recordemos que Virginia Anderson decía: la enfermera es temporalmente la conciencia del inconsciente, el amor de vida para el suicida, la pierna del amputado, los ojos del recientemente ciego, el medio de locomoción para el infante y una voz para aquellos demasiado débiles para hablar. Entonces, Virginia Anderson es la que sustenta nuestra teoría de las 14 necesidades, y bibliográficamente es una de las teorías que fundamenta el cuidado de enfermería en quirófano.